Buenas tardes. a to- Voy a comenzar con la presentación, ¿vale? Mostrándoles Caneco BT. Bueno, Caneco BT, este sería su interfaz, perdón. Como digo, es un programa para el cálculo, comprobación y dimensionar de instalaciones eléctricas en baja tensión y nos va a permitir comenzar una obra de varias formas, o bien desde el menú archivo, donde puedo desde aquí empezar un proyecto nuevo o abrir plantillas que tenemos incorporadas dentro del programa, o también podemos empezar desde el icono de acceso rápido, desde el cual a mí me gusta empezar. Siempre que comencemos una obra en Caneco BT, siempre nos va a aparecer esta primera ventana de fabricantes. Como pueden ver, tenemos organizados los fabricantes por interruptores, protecciones, fusibles, cables, canalizaciones, etc. En la parte de interruptores, como pueden ver, cuando pincho en este desplegable, nos va a aparecer todos los catálogos de aparamenta eléctrica que incluimos dentro del programa. Y como pueden ver, los tenemos organizados por fabricante, país, fabricante y año. Y desde el año 1990 están incluidos todos los catálogos de ABB, de Ticinio, Eaton Moller, General Electric, Ager, Legrand, Merlin-Gehry, que bueno, saben que es de Schneider, pero los catálogos antiguos de Merlin-Gehry los tienen disponibles dentro del programa. Moller, por supuesto Schneider, Siemens, Unelec y Terasaki. También disponemos de un estándar, por si no quieren trabajar con marca del fabricante, y uno de usuario. Si hubiera algún elemento que no existe en el programa, ustedes lo pueden introducir manualmente. Bueno, yo voy a trabajar con Schneider Electric 2019. Cuando he elegido el fabricante de automáticos o cualquiera de los elementos que hay aquí, le voy a dar a OK, y la siguiente ventana que nos aparece en Caneco BT es la ventana de suministro. Y Caneco BT nos permite partir de varios tipos de suministro. Nos permite partir de un trafo, de un grupo, de un cuadro por IK, RX o un suministro en corriente continua. Como pueden ver, bueno, los cuadros por IK lo que nos va a permitir es partir con unos datos de cortocircuito, o bien para una ampliación en una instalación ya existente, pues tomar en un punto esos datos de cortocircuito y partir para ampliar esa instalación. RX sería lo mismo, pero con la parte de impedancias, y el suministro en corriente continua, pues un suministro en corriente continua. Tenemos las potencias normalizadas de los transformadores de 50 a 2500 kVA, pero si trabajaran con potencias superiores podrían modificar la UKR, que sería la tensión de cortocircuito del secundario, e introducir manualmente potencias superiores a las 2500. Trabajamos con hasta 6 suministros o 6 fuentes en paralelo. Bueno, yo voy a trabajar con 2, es un ejemplo para que vean un poco el funcionamiento del programa. En este caso, al tener 2, podemos indicarle a Caneco BT qué suministros vamos a tener activos. Uno, esto significa que va a estar trabajando cada transformador de forma independiente, o un mínimo y un máximo, uno mínimo o un máximo de 2, ¿vale? Para, con el caso más desfavorable, pues dimensionar la protección y el cable en ese punto. Acoplamiento, aislante. El siguiente apartado de esta ventana, Red BT, aquí tenemos, bueno, pues las 17 normas que les decía incluidas dentro del programa. Frecuencia, armónicos, esquemas de enlace a tierra, pues tenemos el IT con neutro sin neutro, el TT, el TN, el TNS o el TNC, ¿vale? Los tenemos todos. En cuanto a las tensiones, pues trabajamos desde 48 a 1000 voltios, y coseno de CIF lo entregamos con 0,8, pero se puede modificar. El siguiente apartado de acometida en esta ventana va a ser, independientemente del suministro que tengamos, el tramo que va desde ese suministro hasta nuestro cuadro principal. Tipo de conductor, pues multipolar, unipolar trébol, unipolar unido, unipolar separado o una canalización prefabricada, blindo barra, canalis, etc. Fabricantes de cables o aislamientos de cables, pues tenemos aislamientos de algunos fabricantes en algunos países y los aislamientos genéricos de casi todos los países del mundo. Los métodos de instalación los tienen ustedes aquí a modo consulta con los factores de corrección, pero esto está automatizado en Caneco BT. Por ejemplo, los coeficientes de temperatura
Si ustedes trabajan, o como les decía que tenemos clientes que trabajan en los Emiratos Árabes y trabajan con temperaturas superiores, al cambiar la temperatura, Caneco BT va a ajustar automáticamente esos coeficientes. Siempre que el cheque esté activo, Caneco no cambia nada. Si ustedes quieren que le busque la mejor solución, pues lo dejan desactivado. También podemos definir el número de capas de nuestros cables, el espacio que hay entre estos cables, definir si hay circuitos suplementarios en contacto por los caminos de cables donde van nuestros circuitos que puedan pertenecer o no a nuestra instalación, o podemos darle un coeficiente de proximidad para toda nuestra instalación. Bueno, pues una vez he definido en esta ventana mi suministro, en la pestaña cuadro aguas abajo, lo que voy a definir es cuál va a ser el órgano de corte que quiero utilizar para mi suministro. Voy a ir a elegir un caja moldeada, por ejemplo, y al darle a calcular, van a ver que Caneco BT lo que nos muestra es una ventana con todos los elementos del catálogo del fabricante que he elegido, que cumplen con la norma elegida, el cálculo que estamos realizando y la protección a las personas. Pero siempre va a elegir el más económico. Pero de este listado todos podemos elegir cualquiera de ellos. Si quiero trabajar con, no sé, con un Microlink 5.3 porque tengo mayor regulación, pues lo elijo de este listado. Ya digo, él elige el más económico, pero podemos elegir cualquiera de ellos. Aquí tendremos la ficha del elemento con el que estamos trabajando, que la podríamos exportar en CSV o en DWG para luego entregar a nuestro cliente. Bueno, pues una vez elijo el elemento con el que quiero trabajar, van a ver que Caneco ya nos ha calculado nuestro suministro. Nos ha dado una sección que se puede cambiar, manualmente, y también no nos la impone. Pueden ver que dando a este botón nos va a dar varias opciones. Si queremos reducir la sección, pues llevando 2 conductores o hasta 7 conductores podríamos reducir la sección a estos límites. Cuando le doy OK me pregunta si quiero seguir trabajando con la misma protección, le digo que sí y le doy a OK. Estos son índices de revisión, pues esto es una demo que ha dibujado pues Jesús, que ha comprobado mi compañero Máximo, por ejemplo, y que ha aprobado el COI TV. ¿Vale? Pueden introducir hasta 500 revisiones para que vean. Es que, perdón un momentito, me dicen, no sé si me escuchan todos bien, porque hay un compañero que dice que ha perdido el audio. ¿Me escuchan? Si me lo pueden confirmar, por favor. Max, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Jesús. Vale, perfecto. Gracias. Vale, ya lo he recuperado. Genial, Andrés. Vale, pues lo que les decía era que aquí pueden introducir hasta 500 índices de revisión para saber quién ha modificado o quién ha trabajado con nuestro proyecto. Una vez le doy a OK, lo que vamos a pasar es a ya la ventana de edición de nuestro esquema unifilar, con este suministro que acabamos de crear en esta ventana. Vale, si pincho en el cable, en la parte derecha van a ver que tengo unos datos de cable, de cortocircuitos, caídas de tensión, criterios de cálculo, etcétera. Si pincho en la barra, pues tendré las caídas de tensión y las corrientes de cortocircuito. Van a ver que en esta parte derecha tenemos bibliotecas de símbolos, 300 símbolos que se pueden ampliar o modificar por nuestros usuarios, clases de circuitos ya predefinidos. Bueno, estos son circuitos ya predefinidos para poder montar de una forma rápida nuestro esquema unifilar. Se pueden también modificar o ampliar. También tenemos bloques de circuitos ya predefinidos para facilitarnos el trabajo. De la misma forma que arrastramos de la biblioteca al esquema unifilar, podemos arrastrar una parte o todo el esquema unifilar a esta biblioteca. Es decir, cuadros con los que trabajemos que siempre se repitan, pues los puedo tener guardados en mi biblioteca para utilizar en futuro. También disponemos de esquemas adjuntos. Estos son detalles en formato DWG que quieran añadir a su esquema unifilar. En la parte izquierda de esta ventana, bueno, pues ven que tenemos los datos del proyecto, el cliente, el estudio, mano de obra, organismo, etcétera. La biblioteca de símbolos, pues si queremos modificar algún símbolo en unifilar o de varias veces, pues lo podemos hacer desde aquí. Perdón, de varias veces me refiero, si hay un símbolo que se repite en uno de los cuadros, pues lo podemos hacer desde aquí para que cambien todo. Vuelve a aparecer el archivo de fabricantes. ¿Por qué? Hemos elegido el Schneider Electric, pero bueno, podríamos haber empezado a trabajar con el estándar, ¿vale? Porque todavía no nos han dado precio y no sabemos con el fabricante que vamos a trabajar,
pues podemos empezar a trabajar y luego cuando ya tengamos precio, simplemente elegiremos el catálogo con el que queremos trabajar y, bueno, pues darle a calcular de nuevo. Documentos anexos para la impresión. Documentos anexos para la impresión son documentos adicionales que queramos añadir al proyecto y todo lo que sea en formato texto, PDF o JPG lo pueden añadir. Un fin de obra, la foto de un motor, un boletín eléctrico, lo que ustedes quieran. Los índices de revisión que les decía y también un pequeño sinóptico que sacamos para el estado de las distribuciones, el gráfico de los consumos y la repartición de las bases. Bueno, pues una vez dicho esto, voy a volver a la ventana, voy a borrar todo lo que he hecho y voy a comenzar a realizar un proyecto desde cero o desde el suministro que hemos creado. Vale, fíjense, para yo poder crear aguas abajo de mi suministro un esquema unifilar, lo que tengo que hacer es pinchar en la barra. Me puedo ir a esta pestaña donde van a ver que tenemos circuitos estándar y, bueno, pues circuitos de motores con variadores, digamos, circuitos un poco más avanzados. Esta biblioteca de circuitos viene con el programa, pero se pueden ampliar o modificar. Si yo aguas abajo de mi suministro lo que quiero es 3 cuadros, pues simplemente los introduzco. Vamos a introducir en este primer cuadro, pues 3 líneas motores. ¿Vale? Ahora van a ver que tenemos varias vistas en las que podemos trabajar y varias formas de introducir los datos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en esta vista e introducir los datos desde esta vista, pues pinchando 2 veces en cualquiera de las líneas, vamos a acceder a la ventana de propiedades de la misma. En este caso estamos en una línea motor que cuelga de un cuadro, ¿vale? Aguas arriba, alimentación, conductores, tipo de protección, ¿vale? Si quiero protección contra sobrecarga, contra contactos indirectos, si quiero añadir o no un diferencial. Aquí lo que necesitamos es darle una longitud y un consumo. El consumo se lo podemos dar manualmente o, en este caso, desde la biblioteca de consumos genéricos de motores que aportamos dentro del programa. Bueno, coeficientes de utilización, rendimiento, coseno de Fick permanente y al arranque, caída de tensión máxima que puedo limitar desde el suministro a fin de línea y el pico de corriente del motor al arranque. Esto es, ya digo, una forma desde una vista. También tenemos la posibilidad de trabajar desde el unifilar general, que a lo mejor, bueno, pues este unifilar para ustedes es un unifilar más cómodo. Pues de la misma forma, pinchando 2 veces, accedo a las ventanas de propiedades de cualquier área. También tenemos la vista unifilar tabla o unifilar tabla continuo, que, pues bueno, nos va a permitir lo mismo, ¿vale? Pinchar en cualquiera de las líneas o los circuitos y acceder a la ventana de propiedades. A mí me gusta mostrar esta ventana para lo que son las distribuciones, porque fíjense, yo pincho ahora en el cuadro 3, que por supuesto le podemos cambiar el nombre como nosotros queramos, y lo único que voy a hacer ahora a los cuadros es darle una longitud, ¿vale? Desde esta misma ventana, sin salirme, puedo irme aguas abajo, aguas arriba, en este caso a los lados, y paso al cuadro 2. Pues le voy a dar al cuadro 2 que está pues a 60 metros. Y desde esta misma ventana me voy al cuadro 1, ¿vale? Y le vamos a dar pues 65. Ok. También disponemos de la vista unifilar tabla folio. Esta es la vista más representativa de nuestro software Caneco BT. Sería el unifilar con toda una tabla de resultados debajo del mismo. Ustedes pueden elegir varias plantillas e incluso elegir qué datos quieren que aparezcan en estas tablas, ¿vale? Y por último, podemos trabajar desde la vista tabla, que esto es trabajar como se trabaja en Excel, ¿vale? Fíjense, yo en este cuadro tenemos un motor que hemos creado, lo puedo copiar, botón derecho lo puedo pegar, ¿vale? O puedo directamente arrastrar, ¿vale? También le puedo dar desde aquí una longitud manualmente. Si pincho 2 veces también voy a acceder desde cualquiera de las vistas a la misma ventana de propiedades que hemos visto. Vamos a pasar al cuadro 2, en el cual desde esta misma vista vamos a introducir ahora en nuestro unifilar pues 3 circuitos de tomas de corriente, ¿vale? Ya los tenemos creados. Todos los datos en cuanto a tipo de cable, alma, cobre, coeficiente de proximidad, pues aquí lo tienen. Todo se puede modificar, ¿vale? En cuanto a los consumos de las tomas de corriente, pues igual. O se lo doy manualmente o elegimos desde la biblioteca de consumos, en este caso de tomas de corriente. Fíjese, si en vez de 3 líneas quiero 4, pues pincho y arrastro. Y me va a crear un circuito más, ¿vale? Es muy cómodo trabajar en esta vista. En cuanto a las longitudes, pues vamos a darle unas longitudes
y simplemente pincho y arrastro para dar una longitud similar a todas las tomas de corriente. En el cuadro 3 lo que voy a hacer ahora es pues crear lo mismo, 3 circuitos de alumbrado. Y ahora, para que vean que podemos trabajar con cualquier unidad, yo le voy a decir que este primer cuadro tiene, este primer circuito tiene 1,5 kilovatios, que el segundo tiene 100 vatios y el tercero, si pongo 10, yo tengo, digamos, configurado el programa para trabajar en amperios, pues poniendo el número va a tomar amperios. Longitud, pues 30 metros, ¿vale? 40, lo que fuere. O si no, ya digo, pincho y arrastro. Vale, pues una vez hemos definido todos estos circuitos, yo voy a volver a la vista en la cual a mí me gusta trabajar, que es la vista unifilar general detallada. Vale, bueno, acuérdense, desde esta vista los 3 motores, desde allí hemos introducido las 4 tomas de corriente, los 4 circuitos y los 3 de alumbrado. Vale, ahora en los cuadros nos podemos fijar, que también podríamos incluirlo desde aquí, tanto longitud como consumo. Solamente hemos introducido longitud. Vale, pues lo que voy a hacer ahora, para tener los consumos reales de mis cuadros, es hacer un balance de potencias, es decir, una suma de aguas abajo a aguas arriba. Para todos mis circuitos o todas mis distribuciones, podemos, incluidos mis juegos de barras, y podemos introducir un margen deseado. También podemos discriminar alguno de los cuadros, que no queramos que nos haga este balance. Yo lo voy a hacer para todo. Le doy a ajustar, le doy a sí, le doy a OK. Nos va a dar el desequilibrio que tenemos entre distribuciones. Y bueno, pues ahora si pincho van a ver que tengo la potencia o el consumo en todos mis cuadros, ¿vale? De una forma automática. Bueno, pues una vez dicho esto, voy a empezar a calcular mi obra. Se puede hacer de varias formas. Podemos calcular un tramo, un cuadro o toda la obra a la vez. Si yo quiero calcular este cuadro, pues lo selecciono, dándole al botón F8 o a este icono, me va a calcular solamente ese cuadro. Veo que cambia de color, no obstante, si me voy a resultados aquí en la parte derecha, pues pueden comprobar que ese cuadro ya está calculado con un cable, con una longitud máxima protegida, es decir, este cuadro está a 65 metros, pero Caneco nos dice que hasta 79 metros estamos cubiertos, con lo que serían las corrientes de cortocircuito, ¿vale? Pues la bifásica, la monofásica y la trifásica, la mínima y la máxima, y luego, bueno, el tipo de selectividad que tenemos en este cuadro. Bueno, ahora voy a hacer un cálculo global, pincho fuera, es decir, no selecciono ninguna de las líneas, no voy a hacer el balance y el equilibrado, le voy a decir a Caneco que si hubiera algún error, que pare, ¿vale? En este caso, bueno, es una obra simple y pequeña, no debe haber ningún error, ¿vale? También podemos ver que nos está dando abajo una información de los cálculos que está realizando y cuando le doy a cerrar vemos que el unifilar cambia por completo de color, ¿vale? Bueno, comentar que Caneco BT, en Caneco BT tenemos varios tipos de selectividad, ¿vale? En este caso ven que la selectividad es total, ¿vale? El tipo de selectividad es por tablas y la selectividad térmica con. Vale, tenemos la total, la funcional, la parcial y la total plus, que sería reforzada con filiación. Yo puedo entrar en cualquiera de las líneas o en cualquiera de los circuitos y ver las curvas de la protección seleccionada. Las puedo copiar, me puedo ir a aguas arriba y las puedo pegar, ¿vale? Para de una manera visual, bueno, pues ir viendo pues si se cruzan o si tengo selectividad o no la tengo. Esto está muy bien, pero en un proyecto muy grande pues es muy laborioso hacerlo de esta manera. Fíjense que yo ahora lo que voy a hacer es entrar dentro del catálogo del fabricante que he elegido, en este caso Schneider, y de todas las protecciones que tenemos dentro del catálogo y que cumplen con nuestra obra, el cálculo, norma y protección a las personas, lo que voy a decir es, a través de este botón, que me muestre la selectividad que tienen estos elementos con mi obra y el tipo de selectividad. El botón mágico que le llamamos, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para no tener que ir probando o mirando, simplemente saber si quiero una total, si quiero una total plus, si quiero una parcial, ¿vale? Pues qué elemento. A lo mejor si lo hago desde abajo, pues lo van a ver mejor.
¿vale? Y entonces no tengo que ir probando, simplemente elijo, si quiero una total, pues elijo un elemento que me dé ese tipo de selectividad. Si quiero una funcional, pues elijo el elemento que me dé la selectividad funcional, ¿vale? Aquí lo ven. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de la selectividad, esto sería un poco lo que quería comentarles. Luego, también trabajamos con suministros complementarios o suministros socorro. Podemos introducirlos en cualquiera de los escalones o de las, digamos, de los cuadros que tenemos dentro de nuestro esquema unicilar. Yo lo voy a introducir al lado del suministro, ¿vale? Como ven, le llamamos socorro, ¿vale? El tipo de suministro complementario socorro, pues puede ser otro trafo, un grupo, un cuadro por IK o un suministro o un cuadro por RX, ¿vale? Yo voy a elegir un grupo al cual le voy a dar, bueno, pues también una potencia, y lo mismo que hemos hecho con el suministro normal. Voy a elegir el órgano de corte para este suministro socorro o complementario, y cuando le doy a calcular, lo mismo. Caneco me va a ofrecer varias protecciones para elegir para este nuevo suministro, elijo la que él me ofrece, le doy a OK y ya tengo calculado mi suministro complementario o suministro socorro. Vale, ahora, ¿de qué forma puedo conectar mis circuitos o mis cuadros a este nuevo suministro? Pues pinchando. Evidentemente, primero tengo que conectar el cuadro, si luego quiero conectar algún circuito que esté dentro de ese cuadro a cualquiera de esos suministros. En este caso, este cuadro está calculado solo al normal. Pues desde esta ventana le puedo decir ahora que cuelgue del normal y del socorro o solo del socorro. Yo le digo que de los dos. Ahora sí, tendré la posibilidad de cualquiera de las líneas que cuelgan de ese cuadro, pinchando 2 veces, de la misma forma las puedo conectar o al normal o al socorro o a los dos, ¿vale? Bueno, pues voy a volver a calcular, porque como hemos introducido un nuevo suministro, han visto que el unifilar ha cambiado de color. Voy a volver a hacer los cálculos, no voy a hacer el balance y el equilibrado, y el programa va a volver a empezar a calcular. Vale, una vez el cálculo está terminado, pues lo mismo de antes, va a cambiar de color, y ahora, bueno, pues podemos ir comprobando todos los datos de cálculo o todos los resultados de cálculo en la parte derecha. Bueno, pues esto es un poco, a grosso modo, de forma rápida, lo que les quería presentar de Caneco BT, la forma de trabajar. Ahora vamos a ver los resultados que nos propone el programa. También, perdón un momentito, no les he dicho, ¿vale?, que tenemos la posibilidad de... Él nos va a hacer un balance de intensidades, es decir, un equilibrado de fases automático, pero nosotros desde esta ventana podemos cargar más una fase u otra, ¿vale? El programa nos lo va a hacer, pero nosotros también podemos, digamos, limitar o realizar ese balance o ese equilibrado de fases según nos convenga. Vale, pues ahora en cuanto a la salida de resultados, vamos a ver los resultados que podemos obtener desde Caneco BT. Antes de ello, decirles que la información que están viendo en estas etiquetas ustedes las pueden seleccionar, ¿vale? A ver, Caneco BT nos aporta demasiada información, o no demasiada, pero mucha información. Entonces, bueno, pinchando la etiqueta con botón derecho, vamos a acceder a esta ventana. Fíjense, para circuitos, ¿qué quiero ver de los circuitos? Pues es muchísima la información, más de 300 campos, los que podemos añadir de información para los circuitos, ¿vale? Lo único, si quiero ver algún dato más, es seleccionarlo, pasarlo a la ventana derecha y ahora, bueno, pues aparecerá en esta etiqueta, ¿vale? Bueno, en cuanto a resultados, como les decía, vamos a ver ahora los resultados que podemos obtener con Caneco BT. Modelos de impresión, modelos y proyectos. Tenemos la opción de ver los documentos que imprime el programa, se pueden modificar. Vale, toda esta información que tenemos en esta parte derecha es los datos que podemos obtener con Caneco BT. Si yo no quiero obtener todos o quiero obtener unos datos concretos, puedo crear 1, 2, 3 o 100 carpetas tipo según los requerimientos que me haya pedido mi cliente, ¿vale? Coiti B, por ejemplo. Y ahora, en esta carpeta voy a decir que, bueno, pues siempre voy a querer una hoja de presentación, un listado de folios, quiero ver, pues no sé, el unifilar general
o el unifilar en A4 del suministro normal, del socorro. Quiero ver las fichas de cálculo, esto sí, de mi suministro normal y de suministro socorro. Quiero ver también la ficha de un circuito o de 3 circuitos. Quiero ver el unifilar para el instalador de hasta 10 circuitos. No sé, van simplemente seleccionándolo y pasándolo a composición de carpeta COVID. Bueno, les voy a mostrar cómo sacamos, por ejemplo, la lista de circuitos, la libreta de apunte de cables también, y bueno, pues coordinación, cable protección y las fichas de selectividad por punto, ¿vale? Bueno, pues una vez le hemos dado o hemos elegido la información que queremos obtener, ahora hay varias formas. Puedo, desde el menú archivo gráfico, importar gráfico, exportar gráfico, acceder a mi ventana o a mi carpeta, perdón, COITV, y decir si quiero la información solo del suministro normal o también del socorro o de los dos. Puedo elegir el idioma en el que lo quiero imprimir y le puedo decir que me cree una hoja por cada, o sea, un archivo por cada hoja en formato DXF, que me cree un archivo por distribución en DXF o que me cree un DXF con todas las hojas dentro. Esto es una forma. Hay otra forma de impresión que sería desde archivo configuración, eligiendo también la carpeta que hemos creado, ¿vale? Si no quieren y solamente tienen que imprimir un unifilar, pues también lo pueden elegir desde aquí. Pero bueno, yo elijo la de COITV, que aquí nos va a permitir, nos da más opciones. Solo quiero imprimir los datos del cuadro 3, pues lo elijo, ¿vale? Yo les voy a mostrar todo. Lo mismo, elijo el idioma, ¿vale? Y vamos a ver una vista previa de los documentos que hemos insertado dentro de la carpeta COITV y que queremos imprimir o enviarla a nuestro cliente. Bueno, pues la hoja de presentación, el listado de folios. Desde aquí puedo irme a un unifilar general, ¿vale? El que hemos visto, este tipo. De todas las vistas que hemos visto podemos sacar cualquiera de los unifilares. Vuelvo a la lista de folios. Vamos a ver cómo sacamos las fichas cumplimentadas, en este caso del suministro normal, con todos los datos rellenos. No les he dicho que desde aquí con botón derecho pueden imprimir o guardar como un DXF esta ficha, o el unifilar que hemos visto antes. También vuelvo a la 2, vamos a ver la ficha del suministro socorro, la cumplimentamos de la misma forma que el normal, con todos los datos rellenos, ¿vale? Protecciones, impedancias, etcétera. Botón derecho, imprimo o guardo como DXF. Vamos a ver también ahora una ficha de circuitos, de uno de los circuitos calculados, pues lo mismo, ¿no? Todos los datos rellenos, los 4 criterios, además de la norma que siempre cumplimos en Caneco, que son las caídas de tensión, los contactos indirectos, las intensidades y las corrientes de cortocircuito. Botón derecho, imprimo o guardo como un DXF. Vuelvo a lista de folios para que vean otro resultado, pues el unifilar del instalador que le llamamos, que sería el de la tabla abajo, ¿vale? Tabla o guitarra. Botón derecho, imprimo o guardo como un DXF. Vamos a ver que habíamos dicho que queríamos ver también una lista de los circuitos que hemos creado. Vale, pues aquí vamos a verlo un poco más grande. Fíjense que yo esta tabla, ¿vale? La podemos nosotros configurar, incluso desde aquí. Es decir, si yo hay algún dato que no quiero que aparezca o que se me ha olvidado, desde el modo impresión entro en documento y ahora, por ejemplo, pues vamos a quitar datos que no sirven para nada y vamos a añadir, pues no sé, los datos del receptor, pues un coseno de phi, por ejemplo. El programa lo que va a hacer es un recálculo en esta tabla para quitar los datos que hayamos decidido e integrar los nuevos que también hayamos decidido, ¿vale? Aquí lo tienen. Perdón, está la libreta de apunte cables. Ahora, botón derecho, imprimo o guardo como un DXF. Vale, vuelvo a la 2. Lo mismo para la libreta de apunte de cables, ¿vale? Que era la siguiente hoja que nos aparecía. Todos estos datos ustedes los pueden elegir. Yo, de tantas demos que hago, pues tengo un montón de datos, ¿vale? Pero lo mismo, fíjense, si yo hay algún dato más que quiera añadir a esta tabla, pues simplemente me voy, oye, del receptor, la IB lo paso, que antes no lo he pasado y por eso no ha salido, y ahora van a ver que automáticamente vamos a tener ese dato de IB dentro de estas tablas para
con botón derecho imprimir o guardar como un DXF. Por último, vamos a ver, por ejemplo, una de las fichas de selectividad por curvas que sacamos en el programa. Bueno, pues sacamos lo que sería la gráfica con un glosario debajo de la misma para poder entregar al cliente y todos los datos rellenos y el circuito en estas tablas. Lo mismo, botón derecho o puedo guardar como un DXF. Y por último, de los datos que quería o que hemos decidido imprimir, pues lo que serían las fichas de cable protección. Botón derecho, imprimo o puedo guardar también como un DXF y como ven, pues la gráfica y los datos rellenos en estas tablas. Bueno, por mi parte, ya he acabado. Podríamos estar mucho más tiempo. Bueno, decirles una cosa importante, que podemos trabajar con varios fabricantes en una misma obra. Con esta herramienta podemos realizar estudios de selectividad con distintos catálogos de distinto fabricante, ¿vale? O catálogos de distinto año. No voy a entrar hoy porque, bueno, hacemos webinars específicos de selectividad donde lo mostramos, pero bueno, un sinfín más de posibilidades que nos aporta Caneco BT. Voy a ver las preguntas que nos han ido formulando a través del chat. Bueno, decirles también que actualmente y a través de su colegio hemos creado una formación online de nuestro software Caneco BT. El próximo curso comienza el día 2 del mes de junio. Es una formación online con una duración de un mes, 60 horas. Se puede bonificar por Fundae y a todos los asistentes a la formación les entregamos durante el periodo de un mes una licencia de nuestra suite Caneco One, ¿vale? Con todos nuestros programas. No solo Caneco BT, como han visto. Tendrán Caneco BT para poder hacer el seguimiento al curso, pero si quieren probar alguno de nuestros otros programas, lo pueden hacer sin problema. ¿Vale? Voy a ver qué parece, a ver las preguntas. Vamos aquí. Vale. Bueno, en cuanto a precios del programa, me preguntan dónde se pueden obtener precios. Bueno, a ver, decirles que hemos firmado un convenio con el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales de España, el COGITI, en el cual hemos creado dos paquetes. Uno, Caneco BT, Caneco Implant y Caneco BIM, Caneco BT, Caneco Implant y AutoCAD. Otro, Caneco BT, Caneco Implant, AutoCAD y Caneco BIM. Y hemos dado varias modalidades, o bien suscripción de un año o suscripción de 2 años o compra en perpetua de las licencias, ¿vale? Deben de saber que la licencia de Caneco BT es Caneco BT 630, que bueno, tiene la limitación de hasta 630 amperios, 200 circuitos o 20 cuadros. En cuanto a la siguiente, sí, el webinar lo vamos a enviar a todos los asistentes. El vídeo, ¿vale?, del webinar. También tenemos colgados en nuestra web, hemos realizado más webinars que los vamos a enviar al colegio, porque hemos realizado webinar de cómo trabajar con AutoCAD, de cómo trabajar con Revit y de cómo trabajar con Autodesk en la nube de BIM 360. Todo eso lo vamos a enviar al colegio para que se lo hagan llegar. Espero haberme explicado de la mejor forma posible, que haya sido de provecho para ustedes la presentación. Darles las gracias y desearles una muy buena tarde. Gracias.